capítulo 59, versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su letra dice de esta manera: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado sus oídos para oír, pero vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidades y hablan vanidad, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora de la noche, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú me das. Yo te pido que tú abres, Señor, nuestro entendimiento, y que seas tú hablándonos en esta hermosa noche, Señor. Usa mi mente, usa mi pensamiento para hablar de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo trayendo esta palabra y haciendo entender a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús me entrego en tus manos por completo, mi pensamiento, mis labios, mi vida. Úsalo como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. En esta hermosa noche quiero predicar bajo el tema las consecuencias del pecado. ¿Qué es el tema? Las consecuencias del pecado. Espero que se acuerden de eso la próxima semana. El propósito de este mensaje es para que nosotros comprendamos el peligro o lo que causa el pecado en la vida del ser humano. Es muy importante entender esto. El apóstol Pablo les hablaba a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 5, versículo 15 y 16, Pablo les decía a la iglesia: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como a sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La pregunta en esta hermosa noche para ustedes, hermanos: ¿cómo están en su relación con Dios? ¿Cómo están en su vida espiritual? ¿Ustedes han entendido lo que causa el pecado en el ser humano? ¿Ustedes han entendido lo que el pecado hace con la persona cuando dejamos entrar el pecado en nuestra vida? ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Es que a nosotros no nos interesa investigar, conocer sobre el pecado. ¿A cuántos de ustedes estudian y se sientan con la Biblia, escudriñando, sabiendo, queriendo conocer lo que hace el pecado, lo que causa el pecado en la vida del ser humano? Les aseguro que son pocos los que se interesan en la palabra de Dios. Porque si nosotros, todos los que estamos aquí en esta hermosa noche, si conociéramos lo que hace el pecado con la vida del hombre, déjenme decirles que todos huiríamos del pecado. Todos escaparíamos del pecado. Pero ¿saben una cosa? Es que no nos interesa. Por eso algunos que están aquí en esta hermosa noche practican el pecado. ¿Por qué? Porque no nos interesa conocer lo que hace el pecado, y no conocemos, por eso lo practicamos.
Y todos los que estamos aquí, hermano, la mayor parte de nosotros tenemos miedo de la muerte. ¿Cuántos tienen miedo de la muerte? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Se quieren morir ahora? ¿Quién quiere morir ahora? ¿Nadie? ¿O por qué se enferma y comienza a llorar? Señor, sáname, no quiero morir, Señor. Ay, no quiero todavía, no. ¿Verdad que sí? Tenemos miedo a la muerte, pero déjenme decirle, hermano, que el problema no es la muerte, el problema es el pecado que existe en el ser humano. Así como Pablo dice, sea que muero o que vivo, soy del Señor, porque estaba seguro de su salvación. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Es porque no estamos bien, por eso lloramos y tenemos miedo a la muerte. Pero no deberíamos de temer a la muerte. Como hijos de Dios deberíamos alegrarnos al saber que vamos a morir mañana, pues sabemos a dónde vamos. Lo que la persona o lo que el ser humano o lo que los jóvenes tienen que conocer es acerca del pecado si está en su vida. Es muy importante conocer cómo está su vida espiritual. A eso sí hay que temer al pecado. Pero no nos interesamos de eso. El pecado, escuchen bien, causa un gran daño en la relación del hombre con Dios. Eso es lo primero que hace el pecado. Y eso no se puede ver. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Es que cuando practicamos el pecado y vemos que no nos pasa nada, bueno, no me pasó nada, y sigo haciéndolo. Bueno, no me pasa nada, no hace nada. Esos mentirosos los que predican. No, porque no te das cuenta lo que hace el pecado. Si tuviéramos la oportunidad de ver lo que hace el pecado con nuestra vida, déjenme decirles que todos huirían. En este año Dios permitió que nos diera un sacudón fuerte con esta enfermedad que vino, esta pandemia. Cuando empezó todos no creían en esa pandemia. No hace nada. Pero cuando vieron que murieron las personas, todos pusieron las máscaras y se metieron a sus casas. Y cuando se abrieron la iglesia, muchos tenían temor de venir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque vieron lo que hace esa enfermedad, que es quitar la vida. Y si tuviera la oportunidad de ver el pecado que hace lo mismo, te aseguro, hermano, que correrías y no practicarías el pecado. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos acerca del pecado. Y en el pasaje que hemos leído nos enseña las consecuencias del pecado. El pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios y por causa de su pecado ellos fueron llevados al cautiverio. Los que han estudiado la vida del pueblo de Israel desde su comienzo que Dios escogió, siempre le fallaron a Dios. Siempre iban tras los ídolos. Practicaban el pecado. Y muchas veces Dios los exhortó, pero no lo escucharon, así como en estos tiempos. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a los jóvenes, pero siguen practicando el pecado? ¿Saben por qué? Porque no hacen caso a la palabra de Dios. Hay tantos pecados que practicamos en la casa de Dios. Y muchas veces Dios nos ha exhortado, pero entra aquí, sale aquí. ¿Verdad o mentira? Usted ve al hermano que está sentado aquí y escucha la palabra de Dios y después mira cuánto baja su Facebook y se da cuenta, wow, una canción. Y dice, wow, el hermano escuchó la palabra porque no hace caso. Así le pasó al pueblo de Israel. No hizo caso a la palabra de Dios. Mandó a profetas, mandó a sus siervos, habló al pueblo de Israel y nunca se arrepintió. Y Dios se le acabó la paciencia y entregó en manos de sus enemigos. Vino el pueblo de Babilonia y los llevó cautivos. Ahora el pueblo de Israel estaba en Babilonia, en el cautiverio sufriendo.
Ahora sí se acordaron de Dios. Porque es así el ser humano, por naturaleza. Cuando está bien, ¿qué busca de Dios? Nada. Pero cuando llegan las consecuencias de su maldad, ahora sí quiero buscar de Dios cuando hay ayuno, cuando hay vigilia. Y el pueblo de Israel hizo lo mismo. Y comenzaron a ayunar. Comenzaron a hablar a Dios. En el capítulo 58 del libro de Isaías, 58, 2 y 3 dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiere hecho justicia y que no hubiere dejado la ley de Dios. Me piden justicia y juicio y quieren acercarse a Dios. Versículo 3: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, y humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Sí ven? Estando en el cautiverio, vamos a ayunar, y ayunaron, oraron, y no hay respuesta de parte de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Le echó la culpa a Dios. ¿Sí o no? Señor, ayunamos y no nos escuchaste. Nos humillamos y no respondiste. Y Dios les dice, como que si fuera ellos hacen lo bueno, piden justicia y juicio, como que si han cumplido la ley de Dios, dice el profeta. Y ahora le echan la culpa a Dios por lo que están pasando. ¿A cuánto de nuestros jóvenes, a cuánto de nuestros hermanos hoy en estos tiempos se les habla, se les enseña, se les exhorta y no entienden cuando vienen las consecuencias de su pecado y quieren buscar de Dios? Y déjenme decirle, hermano, Dios perdona nuestro pecado, pero jamás va a quitar las consecuencias de nuestro pecado. Por eso es muy importante, antes de hacer algo, piénselo mejor. Hay muchos jóvenes que se meten aquí, que meten allá con otras mujeres y después se enferman y después quieren que Dios los sane. Olvídese, hermano, Dios lo va a perdonar, pero las consecuencias siempre se van a quedar. Y no después le eche la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿por qué no me escuchas? El pueblo de Israel, miren, ellos ayunaron porque querían que Dios los sacara en donde están, pero Dios no les respondió. Por eso el profeta Isaías, gracias hermano, explica al pueblo de Israel en el capítulo 59. Primer punto que quiero tocar: Dios siempre está dispuesto a ayudar a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios hace? Siempre está dispuesto. Por eso el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado sus oídos para oír. Miren, porque el pueblo de Israel se estaba quejando. Es que Dios no nos escucha, es que Dios no oye nuestra oración, ayunamos y no nos oye. Y el profeta Isaías viene y les explica y les dice: no, es que Dios no es que no quiera ayudarnos, no es que no quiera salvarnos, no es que Él ha cerrado sus oídos, sino es su pecado, le dice a ellos. ¿Miren? O sea que Dios siempre está dispuesto a ayudar al pueblo, a su hijo. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que muchas veces nos acercamos a Dios incorrecto. A veces venimos, hermano, y queremos que Dios nos escuche, pero a veces no venimos correctamente en su presencia y no nos presentamos correctamente. Por eso no nos escucha, por eso no nos oye. Y eso es la preocupación, y Dios se preocupa por su pueblo. Dios se preocupa por ti.
Miren la preocupación de Dios. En el capítulo 58 de Isaías, versículo 9 dice: entonces invocarán y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Y escuchen esto: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades. Miren la preocupación de Dios, que dice el pueblo mío: yo los escucho y yo los oigo. Cuando se acerquen a Jehová, dice el profeta, Él los oirá, Él dirá: heme aquí. Pero cuando quiten su pecado. Eso es el problema, que muchas veces nos acercamos nosotros a Dios. Por eso, hermano, los que están aquí, los que están sentados en esta hermosa noche, cierre sus ojos y reflexione cómo ha venido, cómo se encuentra hoy. Porque es en vano nosotros levantar la mano y tratar de llorar si no estamos bien. Si siente que no está bien, es hora de decirle al Señor: Señor, no estoy bien, necesito cambiar. Dios quiere escuchar a su pueblo, quiere ayudarlo, pero si quitare su pecado delante de Dios. Eso es lo que está deteniendo la oración del pueblo de Israel, su pecado. Y eso es el resultado del pecado, hermano. Punto número 2, el resultado del pecado. Así de que hay momentos a los cuales Dios no nos va a escuchar, ni va a respondernos porque estamos mal. Pero no todas las ocasiones. ¿Me están entendiendo? No vaya a decirte que, no me escucha Dios, es que estoy mal. No. Hay ciertos momentos que Dios tiene propósito, que permite las cosas a nuestra vida, pero hay ciertos momentos que son el pecado, que no nos deja acercarnos a Dios. Por eso es muy importante acercarnos. Hay muchos hermanos que yo he escuchado y que dicen, cuando un hermano pasa por prueba: es que el hermano tal vez cayó en pecado. No diga eso si no tiene conocimiento. Si el Espíritu Santo le dice: él cayó en pecado, por eso está así, entonces diga. Si no le dice nada, mejor cállese y diga: vamos a orar por él. Pero es muy importante entender eso. Es que hay un resultado del pecado, hermano. No piense que uno peca y hace las cosas, no haya un resultado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el pecado poco a poco nos carcomea. No nos damos cuenta, hermano. Usted comete pecado hoy y sigue lo mismo y se descubría. No, sigue lo mismo, siento la presencia de Dios. Tranquilo, porque no va a sentir poco a poco, va destilando. Por eso el apóstol Pablo les decía a la iglesia: el que cree estar firme, mire que no caiga. Hermano, hay muchos que se sienten fuertes espiritualmente y dicen: no voy a caer. No, es que yo sigo orando, pero sigue haciendo las cosas malas. Y cuando se dan cuenta, están en el piso y ya no se pueden levantar. Hay un resultado cuando nosotros somos desobedientes y cometemos el pecado. Por eso Pablo le dice a la iglesia: mira con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como a sabios. Es que hay muchos como necios, hermano. Saben que es pecado y se meten ahí. Y después ya caen. No, yo me voy con mis amigos al cine. ¿Y sus amigos son cristianos? No, pero no pasa nada. Yo estoy fuerte y oro un hombre de oración. Hermano, tenga cuidado. Mire bien con quién se junta. Porque uno se cree fuerte, pero el diablo ahí está en la esquina esperándolo. Tenga cuidado. Es que el pecado tiene un resultado. Versículo 2. Pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no. Miren. Número uno, el pecado nos aparta de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? No piense, hermano, que por eso es que yo dije desde el principio que no vemos lo que hace el pecado. Si hay alguno está aquí, miren, hermano, y a veces cuando venimos a la casa de Dios sentimos la presencia de Dios. No importa quién cante, si puede o no puede, uno cuando está tiene una conexión con el Espíritu Santo. No hay necesidad que haya una persona que cante bien, porque cada vez que uno se sienta y se arrodilla y habla con Dios, rápidamente el Espíritu Santo le toca, siente la presencia de Dios. Pero cuando el pecado entra, el pecado nos separa de Dios. A veces hay cositas que nos parece a nosotros que no son pecado, pero que son malos, tal como las mentiras. A uno dice, no, es una mentira pequeña. Eso es algo que ofende al Espíritu Santo. Los pleitos, los celos y todas estas cosas, hermano, que parecen que no son pecado, pero son los que nos apartan de Dios. Y a veces hay en nuestro corazón el orgullo. Y uno se siente orgulloso, hermano, y imagínense tanto los jóvenes. Yo estuve en esa edad y yo quería sentirme como el mejor de todos. Pero eso no es bueno. Y a veces permitimos esas cosas en nuestra vida, porque pensamos nosotros que el pecado es el adulterio, es la fornicación, es el que bebe, es el que fuma. ¡No! Todas las obras de la carne son pecado delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo, hermano, y me gusta siempre estar en el Nuevo Testamento, porque habla de la vida del creyente. Habla de cómo vivir la vida cristiana. Y eso nos aparta de Dios. Y a veces nos damos cuenta y venimos a la casa de Dios y poco a poco y uno siente que no siente la presencia de Dios y dice, ¿qué es lo que pasa? No sentí la presencia de Dios. Oh, es que el hermano no cantó bonito, no cantó bien. No, es que ya te estás apartando de Dios. Es que ya te estás separando de Dios y el pecado te está separando y no te das cuenta. Y eso es el problema, porque no nos damos cuenta que poco a poco nos vamos alejando de Dios. He conocido a tantos jóvenes que tienen tanta sabiduría en la palabra de Dios, pero poco a poco se dejan engañar por el pecado y poco a poco se enfrían y después uno se ve que está tan lejos ya. Y uno los trae en la iglesia, hermano, es difícil de levantarlos ya. Porque cuando Adán pecaron, desobedecieron a Dios. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los dejó vivir en el huerto del Edén. ¿Qué hizo con ellos? Los echó en el huerto del Edén. Y eso representa sacarse de la presencia de Dios. Oh, Adán tenía una gran, y mire, hermano, tenía, ¿cómo se dice? Adán disfrutaba de la presencia de Dios, hablaba con Dios directamente, escuchaba la voz de Dios audiblemente, él conversaba y Dios respondía. Pero una vez que Adán desobedeció, fue echado del huerto del Edén y nunca más escuchó audiblemente la voz de Dios. Dios lo perdonó porque hizo el primer sacrificio en el huerto del Edén, pero eso no quiere decir que las consecuencias no lo iba a sufrir. Eso representa salirse de la presencia de Dios. Tenga cuidado que el pecado, hermano, nos aparta de Dios. Por eso Isaías le dice al pueblo de Israel: pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado, hermano, es como una barrera que entra en medio del hombre y Dios. Y si no quitamos el pecado, jamás podremos traspasar del otro lado con Dios.
Y aunque usted ofrende y es el buen ofrendador y diezmador en la iglesia, pero mientras que hay el pecado, jamás Dios lo va a escuchar. Porque mientras que el pecado está en el hombre, Dios aborrece el pecador. No es como algunos dicen que Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es el pecado. No. Mientras que el pecado está en el hombre, Dios lo aborrece, no puede acercarse al hombre hasta que el hombre quite el pecado. Porque no quiero la muerte del impío, dice Dios, sino que se arrepiente de su pecado y vivirá. Si no se arrepiente, no hay salvación para él. El pecado nos aparta de Dios. 2. El pecado hace que Dios cierre sus oídos para no oírnos. Y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oírlos. Ay, hermano. Yo no quiero separarme de Dios. He tenido tantas experiencias con Dios que a veces yo le digo a Dios: Señor, ¿qué haría si tú no me escuchas? ¿Qué haría si tú no me respondes? Yo siento que no puedo vivir, hermano. Él es mi amigo, Él es mi hermano, Él es mi padre, Él es mi consejero, Él es mi todo. Imagínese que yo pierda esa relación con Dios. Y clamo y no me oye. Salmos 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas el altivo, que dice, mira de lejos. No importa qué corbata usas, buena camisa, te vistas bien, pero mientras que el pecado está en tu vida, joven, no puedes acercarte a Dios y Dios no puede oírte. Muchos quieren ser usados por Dios, pero mientras que el pecado está en tu vida, jamás Dios te va a usar libremente y jamás te va a dar autoridad. Es que es terrible, hermano, el pecado. Y esto sabe nuestro adversario, por eso día a día busca nuestra caída. Día a día nos tienta y pone en un, ¿cómo se dice?, en una bandeja de oro y dice: mira. Y hay muchos jóvenes que son atraídos por el pecado. Tenga cuidado, porque a veces nos seduce el diablo. Y no crea, hermano, que va a traer un inconverso, una inconversa para hacerte caer. A veces son de la misma iglesia que el diablo va a usar. Porque hay muchos que no oran. Por eso todos los que están aquí empiecen hoy a tener una relación con Dios. Ten cuidado, hermano, porque el diablo está buscando tu vida. No destruyas tu vida, no destruyas tu relación con Dios y no hagas que Dios cierre sus oídos a tu oración. Hoy nuestros jóvenes necesitan vivir una vida recta delante de Dios. Que sean ejemplo a los demás jóvenes que no conocen de Dios. Es difícil vivir allá afuera y no practicar el pecado. Encuentra uno y dice esto y esto y aquello. Y a veces quieren llevarnos en el mismo camino que están ellos. Pero sepa, joven, que el pecado te aleja de Dios y hace que Dios cierre sus oídos para no oírte. Todo Israel lloraba: Señor, escúchanos, y Dios no los escuchó. Ayunaban y Dios no los oía. Es que a veces el pueblo de Israel pensó que con ayunar y vestirse con una ropa
hermano, ¿cómo se llama? Como dice la Biblia, se me fue esa ropa que usa. Dice que se rascaban la ropa y echaban ceniza en su cabeza y se inclinaba y como el junco y lloraba, Señor, ayúdanos, Señor. Y ellos pensaban que con ese sacrificio iban a tocar el corazón de Dios. No. Santo Dios. Lo que toca el corazón de Dios es un corazón humilde, obediente. ¿Quieres tocar el corazón de Dios? Sé humilde y obediente a su palabra. Oh, eso es la debilidad de Dios. Un corazón que se humilla, que viene delante de su presencia, que se humilla de verdad. Eso, y por eso Dios escucha la oración de aquellos. Tercero, el pecado causa una muerte espiritual en la persona. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso, hermano, es el pago del pecado, la muerte espiritual. Podrá decirme en esta hermosa noche, hermano, pero hermano, yo he hecho pecado y no me he muerto. Y estoy sano más que nunca. Mire, hermano, que nunca. Es que estamos hablando de una muerte espiritual, hermano. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, miren lo que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunto, ¿murieron? No. Murieron espiritualmente. Dice que Adán y Eva estaban, ¿qué? Desnudos. Ay, hermano, sí. Y no se daban cuenta de eso. Todo era normal para ellos. Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén, porque la presencia de Dios los cubría. No se daban cuenta de su desnudez hasta que desobedecieron y Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y corrieron. Miren esta hoja, hermano, lo arrancaron y se taparon. Y cuando Dios llamó en el huerto del Edén: ¡Adán! ¿A dónde estás? Ya no hay Adán, no respondía. Estaba entre los arbustos escondiéndose y salió: Señor, aquí estoy temblando. Y le dijo: ¿a dónde estabas? Me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó y quién te dijo que estás desnudo? ¿Sí ven? Murieron espiritualmente. La presencia de Dios salió de ellos. Esto es lo que pasa cuando nosotros cometemos el pecado. Morimos espiritualmente. Es terrible el pecado en la vida del ser humano, hermano. Y el propósito de Dios desde el principio no era esto. Porque dice en Génesis capítulo 3, versículo 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de toda la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo Dios a Adán: mira, Adán, de todo el fruto podéis comer, solo de uno que no podía comer, ¿verdad que sí? ¿Cuál árbol no podía comer Adán? El árbol de la ciencia del bien y del mal. No puedes comer, Adán. ¿Y qué pasa con el árbol de la vida? Dios no le prohibió a Adán, porque Dios quería que Adán viviera para siempre. Adán podía comer del árbol de la vida. Esto es el plan y el propósito de Dios desde el principio, que el hombre viviera siempre. Pero Adán comió del fruto y de ahí
vino la muerte espiritual y después la muerte física. ¿O por qué razón morimos? Los antepasados vivían 100 y algo. Hoy, ¿cuántos años vivimos? La mayor parte se están muriendo a los 23, 22, 35. Es por causa del pecado que entró en el hombre. Trajo muerte espiritual, pero también trajo la muerte física del hombre. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, nos alejemos del pecado. Cuarto, el pecado aleja al Espíritu Santo de nuestra vida. ¿Qué es lo que hace el pecado? El apóstol Pablo decía a los Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oh, cuando viniste a Cristo, fuiste sellado con el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo vino a morar, ¿en dónde? En nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos conecta con Dios y hace que sintamos la presencia de Dios, hace que nos gocemos, hace que, hermano, sintamos paz cuando hay momentos difíciles, porque hay el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es una responsabilidad del cristiano no apagar el Espíritu Santo. ¿Y cómo se apaga el Espíritu Santo? Cuando nosotros pecamos. Es ahí cuando apagamos el Espíritu Santo. Por eso no nos conviene mentir, no nos conviene ser orgulloso, no nos conviene ser mentiroso, no nos conviene, amado hermano, codiciar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y eso lo vende y lo apaga. Y no nos conviene fornicar. No nos conviene tener 3, 4 novias o novios. ¡No! Hay que vivir justo delante de Dios. ¿Quieres que el Espíritu Santo se manifieste en ti, te use, te llene cada día, cada momento? Sé fiel a Dios. Sé fiel, joven. Sé fiel delante de Dios, porque corremos el peligro de apagar el Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay un peligro cuando nosotros apagamos el Espíritu Santo, cuando el pecado entra en nosotros. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, y cuando ensuciamos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sale del templo y deja vacío el lugar. Y cuando deja vacío el lugar, ya usted sabe qué pasa. Dice que los espíritus inmundos rondan y dicen: vamos a ver nuestra casa que dejamos, a ver si está desocupado. Y llegan y está desocupado, y va y trae a 7 más peor que él. Por eso hay muchas personas que se endemonian. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo sale de ellos y los demonios llegan a poseer a la persona. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque el pecado hace salir el Espíritu Santo y eso hace que los demonios entren a la vida de la persona. Amén, gloria a Jesús.
Tenga cuidado, señorita joven. Es mejor estar al lado de Dios. Es mejor vivir bien delante de la presencia de Dios. No importa si te llaman adecuado, no importa si te llaman monja, no importa si te llaman, no importa lo que te digan, agrada siempre a Dios. Es preferible agradar a Dios, hermanos. Cuando David cometió el adulterio, cayó en adulterio, el Espíritu Santo lo abandonó. Por eso en su oración en el Salmo 51:11 le dice a Dios: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David gemía porque ya no sentía esa paz que sentía antes. Por esto le dice a Dios: no me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu dentro de mí. Es lo que necesitamos en esta hermosa noche, decirle a Dios: no quites tu Santo Espíritu dentro de mí. Porque no hay nada mejor que tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Oh, hermano, déjenme decirles que no me arrepiento de nada hoy. Fui joven, es cierto, tuve tantos deseos de hacer tantas cosas malas, pero siempre me detuve y dije: no, tengo que agradar a Dios. A los 15 años empecé a tratar de agradar a Dios y comencé a pedirle a Dios: Señor, si tú quieres usarme, aquí estoy. Pero necesitaba hacerle fiel a Dios. Y desde ahí he sentido la presencia de Dios, por eso no quiero soltarlo. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, que el pecado hace echar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso es muy importante no practicar el pecado. Tercer punto: ¿qué actitud tenemos que tomar ante esto? Que ya sabemos lo que hace el pecado. Ahora, ¿qué debe hacer ustedes como jóvenes, como hijos de Dios? ¿Va a seguir practicando el pecado? ¿Va a dejar el pecado por un lado? Lo mejor que tiene que hacer, escuchen bien, es alejarse del pecado. Es lo que Dios quiere. Y es lo que le dice a su pueblo en Isaías capítulo 1, versículo 6. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vosotros, de vuestras obras delante lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Miren, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y si vamos en el Nuevo Testamento, es lo mismo que habla el apóstol Pablo. Es lo mismo que enseñó Jesús: alejarnos del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Es hora de reflexionar. Lamentaciones capítulo 4, versículo 40. Escudriñémonos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Es hora de reflexionar, joven, y con esto termino. Es hora de hacer un análisis profundo en nuestra vida. ¿Cómo estás delante de Dios? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Si hoy sientes que estás lejos de Dios, es hora de volver.
Él está dispuesto a perdonar. Mientras que aún tienes vida y tienes salud, Dios te puede perdonar. Mientras que aún Dios te da la oportunidad de estar sentado aquí, aprovecha el tiempo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombro el inicuo sus malos pensamientos y vuélvese a Jehová. Oh, jóvenes, es lo que necesitamos hacer en estos tiempos. Pónganse sobre sus pies. Volver a Jehová. Es lo que necesitamos. Es lo que Dios anhela de los jóvenes. A veces muchos nos menosprecian por ser joven. A veces nos dicen que nosotros no podemos hacer nada. Pero mientras tú te mantengas humilde delante de Dios, Dios te va a levantar y te va a alzar. Se van a sorprender los que se burlan de ti. Por eso la Biblia dice: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Humíllate delante de la presencia de Dios. Levanta tus manos, Señor. Amén. Dile: te amo al Espíritu Santo. Oh, Él está aquí. Él está aquí para llenarnos. Los planes de Dios para nosotros son buenos. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de bien y no de mal, para daros el fin que necesitas. Dios quiere lo mejor para ti, joven señorita, pero necesitas agradarlo a Él. No trates de agradar al hombre, trata de agradar a Dios. No importa en dónde te encuentras, en el trabajo, en donde quiera, siempre trata de agradar a Dios. Él te está viendo. Habrá alguien en esta hermosa noche que quiera reconciliarse con Dios. Habrá alguien en esta hermosa noche que quiera decir: yo quiero más del Espíritu Santo. Joven, no esperes el día de mañana para arreglar tu vida con Dios. Hay muchos que han esperado tanto y han dicho: la próxima semana, el año que viene, me voy a arreglar, pero muchos han muerto. Hoy es el tiempo que te arregles. Hoy es el tiempo que vengas a Cristo de verdad. Hoy es el tiempo que le entregues tu corazón de verdad a Cristo. Oh, yo siento la presencia de Dios. Joven, cierra tus ojos. Dile: te amo. Si no hay palabra que saque, si no encuentras que decir, dile: te amo, Señor, te necesito. Oh, amado, estamos en unos tiempos difíciles, amado.
entregar realmente Señor, con tu precioso, con tu favor. Ven, purifícame y nada.